Supercrack Estrella presenta. Los intraterrestres están cerrando todas las entradas a la Tierra hueca en la Antártida. Imágenes de satélite del Google Earth muestran entradas a la Tierra hueca en la Antártida, pero ahora esas entradas están siendo cerradas y selladas como muestro en estas imágenes, donde una entrada en un monte está abierta en el año 2006, y en la siguiente imagen del 2023 esta entrada está cerrada. Los intraterrestres se preparan para algún tipo de evento en la Tierra. ¿Se están protegiendo encerrando las entradas? Se acerca la inversión de los polos magnéticos. En nuestro país las grandes represas van a colapsar. Comenzarán los grandes apagones y cuando cambien definitivamente los polos magnéticos de la Tierra, llegarán los 3 días de oscuridad que marcará el reinicio del planeta Tierra. La creencia en la Tierra hueca o creencia intraterrestre es una afirmación de que dentro del planeta Tierra existen civilizaciones subterráneas muy evolucionadas de seres llamados intraterrestres. Los defensores de esta creencia propugnan que existen 2 aberturas, una en cada polo, que son custodiadas y mantenidas en secreto por algunos gobiernos del mundo, así como un sistema de galerías destinado a comunicar lugares distantes a través del subsuelo. Otras versiones de la creencia afirman que en el interior de la Tierra flota un sol que da vida a una Tierra interior y habitada sin noches, con clima tropical y gravedad de 6,7 G. Otras afirman que el movimiento de las placas tectónicas se debe a que la Tierra está aumentando de tamaño. En el centro de las aberturas de cada polo no habría gravedad y el mar se hundiría por una de ellas hasta salir por la otra, lo que serviría de ruta naval y migratoria hacia el interior. De modo afín a otras teorías de conspiración, se sostiene que este conocimiento está oculto debido a una gran conspiración en la que están involucrados los dirigentes mundiales, la NASA, Google Earth etc., que conocen perfectamente el tema pero se han confabulado para ocultarlo. Otro argumento común entre los creyentes es que la exploración del interior de la Tierra no ha sido significativa, ya que la máxima perforación, realizada en el pozo superprofundo Kola en Siberia, es de 12,3 kilómetros, el 0,1% del diámetro terrestre. El escritor cristiano Pablo de Tarso escribió: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Julio Verne es el autor más representativo con su novela Viaje al centro de la Tierra, 1864. En este libro se cuentan las aventuras de unos personajes que siguen una ruta intraterrestre, atravesando desde Islandia hasta Sicilia, y encontrándose incluso con océanos subterráneos y criaturas prehistóricas. En otra de sus novelas, Aventuras del Capitán Hatteras, 1866, uno de los personajes, el Dr. Clawbonny, enumera las creencias de la época entre las que incluye la de la Tierra hueca para luego descartarlas. Literatura de Edgar Allan Poe. La novela de Edgar Allan Poe, la narración de Arthur Gordon Pym, 1833, relata cómo el héroe y su compañero tienen un terrorífico encuentro con seres del interior de la Tierra. Literatura de H.P. Lovecraft. La sombra más allá del tiempo, 1936, de H.P. Lovecraft describe una raza antigua y subterránea que dominó la Tierra hace 150 millones de años y que, desde entonces, en el refugio de la Tierra interior, ha inventado aviones y vehículos atómicos, y domina el viaje en el tiempo y la percepción extrasensorial. En el corazón de la Tierra, 1914, de Edgar Rice Burroughs, primera novela de una serie de 7 novelas de la saga de Pellucidar, que narra la existencia de un mundo subterráneo dominado por unos reptiles que someten a los humanos. Literatura de Vladimir Obruchev. El geólogo y paleontólogo Vladimir Obruchev escribió en 1915 una novela titulada Plutonia, en la cual la Tierra hueca poseía un sol interno y estaba habitado por especies prehistóricas y humanos primitivos. El interior estaba conectada a la superficie por una abertura en el Ártico. Esta novela tuvo gran impacto especialmente en la Unión Soviética. Literatura de John Uriyoy. Etidorpa, or, The End of the Earth, o El final de la Tierra. La extraña historia de un ser misterioso y el relato de un extraordinario viaje, 1895, de John Uriyoy, 1849-1936, relata un viaje al interior de la Tierra, mostrando varias especulaciones metafísicas. Trata sobre una visita casi fantasmal a un estudioso de lo oculto que viene a relatar su pasado como miembro de una logia a la que traicionó revelando sus secretos, teniendo como castigo un viaje al interior de la Tierra, abandonando su humanidad paulatinamente para ser depositario de conocimientos. Creencias y referencias místicas y culturales.
Origen de los seres intraterrestres en civilizaciones antiguas. La escritora ocultista rusa Elena Blavatsky creó el mito de Agartha, un país subterráneo en cavernas y túneles en una tierra hueca con un sol interno con capital en Shambhala, 5 bajo el desierto de Gobi, donde vive el rey del mundo que controla el planeta entero desde hace siglos. Ni tierra plana ni redonda, sino hueca. ¿Qué descubrió Richard Byrd en la Antártida? Este explorador de mediados del siglo XX realizó varios viajes en los que descubrió asuntos enigmáticos que luego otros relacionaron con teorías conspiranoicas sobre nazis, animales prehistóricos y alienígenas. Supongamos que viajas a la Antártida y te encuentras con un muro gigantesco e imponente de hielo. Tras él, se esconden las criaturas más extraordinarias e increíbles, seres venidos de los confines del universo o que habitaron el planeta Tierra en tiempos antediluvianos. Ahí estarían confinados desde que un gran apocalipsis cósmico sobreviniera a la Tierra, el meteorito que acabó con los dinosaurios tal vez, o el gran diluvio universal del que tantas civilizaciones hablan en sus escrituras sagradas. Tal y como suena, parece un relato del gran H.P. Lovecraft, y si trazamos un símil con narraciones más contemporáneas, la idea de un gran muro en las postimetrías de los mapas que bloquea y retiene el reducto de entes fantásticos que algún día querrían exigir su derecho de volver a habitar el planeta, resonarán a mitos de escritores como George R.R. Martin. Viendo como ahora otra vez estas entradas están siendo tapadas y cerradas, cabe la pregunta de si está a punto de ocurrir algo en la Tierra. Antes que la imaginación desbordante de estos escritores de hoy y de antaño llenara líneas sobre estos mundos imaginarios, hubo un hombre en el siglo XX que supuestamente aseguró haber avistado mundos enteros tras las gélidas capas de hielo de la Antártida. Su nombre fue Richard Byrd y, a pesar de ser alguien con unas sólidas convicciones científicas y militares, llegó a ostentar el título de almirante de la Marina estadounidense. Sus diarios apócrifos constatan la existencia de territorios escondidos en el interior de la corteza terrestre. Según cuentan, las profundidades guardarían en su interior un enorme país llamado Agartha con un sol en el medio, que equivaldría al núcleo terrestre, y al que se podría acceder por unos vastos túneles localizados en los dos polos. Obviamente, todas estas teorías entroncan con el mundo de la conspiración y el esoterismo, de la mano de autores como el italiano Amadeo Giannini o el estadounidense Raymond W. Bernard, quienes se aprovecharon del legado de Byrd para amplificar su leyenda y llenar su mensaje de atribuciones ufológicas y conspiranoicas. De hecho, los nazis también están involucrados, como no podía faltar en este tipo de relatos. En concreto, estos autores defendieron que la misión concreta de Byrd en la que se topó con este territorio de las profundidades terrestres, ya que realizó varias, tenía un fin militar: defender al mundo de los últimos reductos de la Alemania nazi, cuyos altos representantes habían huido a cobijarse entre mamuts y seres humanoides venidos de otros planetas. La supuesta ubicación de seres en las entrañas de la Tierra no es nueva y, de hecho, se recoge en tradiciones orales y escritas de numerosas culturas del planeta. Testimonios reveladores. ¿Quién es ese misterioso hombre que te entregó la documentación? ¿Se puede acceder a la cueva? Esta fue su respuesta. Floreal es una persona real del pueblo que ha hecho de intermediario entre estos seres y el exterior, ayudándolos en diversas tareas. Justo debajo de su casa, en la misma población, se encuentra uno de los 3 accesos a la famosa cueva, donde existe una sala dimensional, dice Jesús. El escrito palentino describe cómo en las paredes de esta sala existen dibujos y mensajes cifrados que el grupo ha ido desvelando poco a poco. Todavía no se sabe su significado, aunque existen varias teorías. Se cree que es un ser vivo con espíritu propio, o una máquina dotada con tecnología muy evolucionada, o es un centro espiritual, una auténtica puerta dimensional a un mundo desconocido. En cuanto a conocer a las distintas personas que han colaborado con este grupo, no tengo su permiso, pues he dado mi palabra de honor de no revelar su identidad hasta que ellos lo deseen, así como el acceso a la cueva. Le comento a Jesús que es una historia difícil de creer y le pregunto si puede aportar pruebas para dar la credibilidad. Durante años, responde, he recogido numerosos testimonios de leyendas que hablan de cuevas y extraños seres en las inmediaciones de antigüedad. Existen casos de avistamientos de naves y luces extrañas en la zona. Hay personas que aseguran haber escuchado música de procedencia desconocida. Incluso, tras la presentación de mi primer libro, se me acercó una persona, entre una bruma repentina y densa, y me dijo que había sido testigo del avistamiento de un pueblo inexistente, por no hablar de la extraña toponimia de antigüedad y su entorno. He recopilado testimonios sobre extrañas alteraciones de la percepción sensorial en lugares cercanos, como la mágica ermita de Garón, y de enfermedades que se han curado más rápido aquí.
Además he realizado diferentes estudios sobre desdoblamientos en situaciones de desarreglos psíquicos, en situaciones de peligro extremo, ansiedad y las conclusiones han sido muy positivas. Aunque, para conclusión definitiva y sorprendente, la siguiente afirmación, tras una increíble experiencia psíquica compartida con el grupo de seres intraterrestres. Fue un viaje en el tiempo, al principio de todos los tiempos y la conclusión es que antigüedad fue el paraíso terrenal. Fue en mi visita a la famosa localidad maldita de Ochate cuando recibí la primera pista. El escritor Julio Corral me comentaba, hay un pueblo en Palencia del que se cuentan numerosos fenómenos extraños. Su nombre es Antigüedad y un escritor de la zona ha condensado en varios libros los testimonios de su investigación. Fenómenos paranormales, ovnis y extrañas leyendas rodean a la localidad palentina de Antigüedad. Sin embargo, su último secreto es mucho más trascendente. El 1 de agosto de 1976, Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, llegó al Ecuador para unirse a una expedición británico-ecuatoriana cuya misión era explorar una cueva situada en las profundidades de la selva amazónica, denominada Cueva de los Tallos. ¿Por qué se organizó una misión de semejante envergadura, y cuál era el interés británico en lo que pudiera hallarse en el interior de la cueva? Esta es la historia de cómo la Cueva de los Tallos alcanzó renombre mundial, y de las razones por las que, muchas décadas después, sigue despertando pasión, conflicto e interés. Un grupo de geólogos y miembros de distintas disciplinas esotéricas se internarán en el interior de la cueva para tratar de desentrañar los enigmas que la envuelven, como la supuesta existencia de restos de una civilización extinguida, o incluso de seres venidos de otros planetas. En la oscuridad del submundo, sus visiones antagónicas de una misma realidad arrojarán luz sobre la forma en que los seres humanos comprendemos nuestro entorno. Los defensores de la teoría propugnan que al existir cuevas y sistemas de túneles en todo el planeta Tierra, estas podrían unir lugares muy distantes por el subsuelo. Por ello postulan que no sería descabellado que en alguna de ellas se dieran condiciones apropiadas para la vida de seres vivientes, intraterrestres. Reconociendo que la ciencia no admite vida desarrollada en el interior de la Tierra, consideran que la exploración no ha sido significativa ya que la máxima perforación que se haya realizado es de tan solo 14,4 kilómetros, lo que equivale a tan solo el 0,1% del diámetro terrestre. Este pozo fue realizado en Siberia por unos científicos rusos. Los datos. La mitología griega señalaba a Hiperbóreas como una isla de gran belleza situada en las tierras septentrionales aún desconocidas. Por su nombre, que literalmente significa más allá de las Bóreas, probablemente se tratase del Polo Norte. El historiador romano Plinio relató cómo, tras un cataclismo, el país mítico se hundió bajo un manto de hielo y sus habitantes lograron huir a través de cavernas y túneles que llegaban hasta el sur de la actual Alemania. Viendo cómo están sellando las entradas otra vez de la Antártida, podríamos pensar que algo está a punto de ocurrir otra vez. Otro lugar mítico pero para los hindúes es Agarthy, que se sitúa también como posible origen de reinos subterráneos. Ubicado en Asia, bajo la cordillera del Himalaya, Agarthy es el corazón secreto de la sabiduría y la inteligencia. En la India se cuenta que el lugar tiene más de 600.000 años de vida y lo relacionan con la antiquísima civilización prehumana del desaparecido continente de Mu. Los budistas tibetanos llaman a su reino subterráneo Shambhala. Afirman que contiene ríos, campos de cultivo y numerosas ciudades donde habitan los descendientes de una raza de hombres superiores que buscaron refugio bajo tierra para salvarse de un cataclismo. Hay leyendas acerca de la tierra hueca más o menos coincidentes en diversos puntos del planeta, también en América. Civilizaciones como la de los incas o los mayas eran portadoras de este tipo de historias. El libro sagrado de los últimos, el Popol Vuh, ubica a los creadores del hombre en el interior de la Tierra. Entre enero y febrero de 1939, una expedición alemana secreta visitó la tierra de la reina Maud, Dronning, o Queen, Maudland, en la Antártida, con la aparente intención inter alia de establecer una base en aquel lugar. Entre 1943 y 1945, los británicos lanzaron una operación antártica secreta de guerra cuyo nombre clave era Tabarín. Aparentemente tomaron parte hombres del Regimiento de Servicios Aéreos Especiales, Special Air Services Regiment, SAS, las fuerzas británicas encubiertas que operaban tras las líneas enemigas. En julio y agosto de 1945, luego de la rendición de los alemanes, 2 submarinos alcanzaron las costas de Argentina, habían estado en la Antártida para desembarcar un tesoro u oficiales nazis.
En el verano meridional de 1946 y 1947, la Armada de los Estados Unidos pareció invadir la Antártida con un gran despliegue de fuerzas. La operación, de nombre clave U-Hump, se clasificó como confidencial. En 1958, se detonaron 3 armas nucleares en la región, como parte de otra operación estadounidense clasificada, de nombre clave Argus. Dada la falta inicial de información sobre estas actividades diversas, quizá no sorprende que algunos las hayan relacionado, produciendo un patrón en el cual los gobiernos resultarían acusados de ocultar información sobre lo realmente sucedido. Estos datos servirían para crear el mito de una gran base alemana en la Antártida y de los esfuerzos aliados por destruirla. Partiendo de los saberes sobre la Antártida y de la información relativa a estas actividades publicada desde principios de la década de 1940, se demuestra lo siguiente. Los 2 submarinos no pueden haber llegado a la Antártida. No existió una base alemana secreta durante la guerra en la Tierra de la Reina Maud. Las tropas de los SAS no atacaron la supuesta base alemana. Los hombres del SAS que estaban en la región en aquel momento se desempeñaban en trabajos civiles. La operación U-Hump se ideó para entrenar a la Armada de los Estados Unidos, para una posible guerra contra la Unión Soviética en el Ártico, y no para atacar una supuesta base alemana en la Antártida. Y la operación Argus tuvo lugar en el océano a más de 2000 kilómetros al norte de la Tierra de la Reina Maud. Posteriormente, estas actividades se desclasificaron y ya no resulta difícil separar la fantasía de la realidad, a pesar del hecho de que a muchos les parece tentador no hacerlo. Una de las expediciones antárticas menos conocidas es la de los alemanes que, a bordo de una nave llamada Schwabenland, estuvieron en el continente blanco entre el 17 de diciembre de 1938 y el 12 de abril de 1939, unos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esta expedición visitó la parte occidental del territorio que actualmente se conoce como la Tierra de la Reina Maud. La expedición surgió de la preocupación del gobierno alemán por el futuro de la industria ballenera nacional. En esa época, la caza de ballenas era una actividad importante que suministraba aceite, lubricantes, glicerina, para producir la nitroglicerina usada en explosivos, margarina y otros artículos de primera necesidad. Ludeke 2004. 75. Mills 2003. 552, Alemania invertía mucho en esta industria y su flota ballenera estaba integrada por 50 buques cazadores y 7 buques factoría, los cuales produjeron 532 barriles de aceite en la temporada ballenera de 1938 y 1939. La flota operaba frente a la costa de la Tierra de la Reina Maud, que había sido descubierta por balleneros noruegos, Christensen 1935-1939, pero todavía no se la conocía oficialmente por dicho nombre. Este territorio se había reclamado en nombre de Noruega, pero sin un anuncio oficial por medio de una proclama real. Mills 2003, el gobierno alemán lamentó no encontrarse en la misma situación en lo referente al Atlántico Sur, en donde Gran Bretaña imponía su derecho de cobrar derechos altos por las concesiones balleneras e imponía restricciones sobre esta actividad. Por lo tanto, se planificó una expedición secreta para reclamar un área de la Antártida para Alemania y buscar allí un lugar adecuado para una base de la flota ballenera alemana. Ludeke 2004. Mills 2003. La expedición fue autorizada por Hermann Göring como parte del Plan Alemán de Desarrollo Económico de 4 años. Entre los objetivos que se admitieron públicamente se encontraba la continuación de los estudios científicos iniciados anteriormente en ese siglo por Erich von Drygalski, aproximadamente a los 90 y por Wilhelm Filchner en el mar de Weddell. Pero también tenía algunos objetivos militares secretos. En el viaje de regreso, tendría la misión de investigar si las aisladas islas brasileñas Trinidad y Martin Vaz, ubicadas a prácticamente 1000 kilómetros al este de Victoria en Brasil, eran adecuadas para el desembarco de la Armada alemana, especialmente para los submarinos. Ludeke 2004, 81. Además, según Mills, 2003. 552, Göring deseaba saber más sobre cualquier oportunidad estratégica que pudiera ofrecer el Atlántico, y también aprender sobre el funcionamiento de los aviones a bajas temperaturas, conocimiento que demostraría ser útil durante la invasión alemana a la Unión Soviética. Se planeó una serie de expediciones. La primera, en el período 1938-1939, iba a trazar mapas de la región por aire con fines de descubrimiento y exploración antes de presentar reclamos territoriales o decidir en dónde ubicar una base ballenera.
La expedición logró, en gran parte gracias al buen tiempo, sobrevolar el territorio entre los quinto y los 15º y pudo utilizar fotografía aérea oblicua para trazar mapas de un área de unos 250.000 kilómetros 2 entre los 11º y los 20 aproximadamente, zona a la que denominaron Neuschwabenland, Brun 1986. Mapa 3. Mills 2003. En esta área descubrieron una nueva cadena montañosa de más 800 kilómetros de extensión y 3.000 metros de altura a unos 200 kilómetros de la costa, Richter 1942. Los noruegos no habían visto estas montañas nuevas cuando exploraron y fotografiaron el borde frente a la Tierra de la Reina Maud desde el aire durante la expedición del Norvegia de 1929, sin embargo, habían descubierto las montañas Sorrondane 200 kilómetros tierra adentro cerca de los 26 el 6 de febrero de 1937, Christensen, 1939. Las expediciones alemanas de seguimiento planificadas para 1939, 1940 y 1940-1941, que podrían haber conducido a la construcción de una base si el reconocimiento hubiera sido exitoso, no se pudieron llevar a cabo por el estallido de la guerra, Lüdecke 2004. 86-89, los autores no pudieron hallar ningún documento alemán que indique que la actividad alemana continuó en la Tierra de la Reina Maud después de la expedición del Schwabenland y durante la Segunda Guerra Mundial, ver también Lüdecke 2004. De hecho, no hubo actividad alemana oficial en la Antártida hasta después de 1959, cuando los primeros alemanes pisaron la Tierra de la Reina Maud con la expedición rusa al oasis Schirmacher, Hernand 1984. Por el contrario, los británicos tuvieron presencia en la Antártida durante la guerra. Como parte de sus aspiraciones coloniales, Gran Bretaña reclamó el segmento de la Antártida ubicado entre las longitudes 20 y 80, que incluye la península antártica y prácticamente todas las islas circundantes, las Shetland del Sur, Orcadas del Sur, Sandwich y Georgias del Sur, cuyo conjunto se hizo conocido como Islas Malvinas y sus dependencias. Las Islas Malvinas eran la colonia británica más cercana, Fuchs 1982. 20. La posesión formal de estos territorios se promulgó por carta patente en 1908, enmendada en 1917, entre 1925 y 1947, Argentina reclamó prácticamente la misma región, al igual que Chile en 1940, Fuchs 1982. 20-21. Teniendo en cuenta que, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, Argentina y Chile mantenían buenas relaciones con Alemania, Gran Bretaña decidió, durante la guerra, que necesitaba demostrar ocupación como una de las vías para refutar estos reclamos coincidentes. Los británicos eligieron hacer esto estableciendo bases con una dotación permanente que pudiera ser aprovechada para obtener información sobre la actividad naviera, para negar el uso de puertos a los barcos alemanes y para brindar apoyo a los equipos de investigación que desempeñaban tareas de descubrimiento geográfico e investigación científica, Fuchs 1982. 22-54, con el fin de impedir que los enemigos potenciales usaran las islas como bases, se envió en principio al HMS Queen of Bermuda a Isla Decepción, en la costa oeste de la península antártica, en marzo de 1941 para destruir las reservas de carbón y perforar los tanques de combustible. Argentina había colocado marcas de soberanía en Isla Decepción. Pero estas fueron destruidas en enero de 1943 por el HMS Carnarvon Castle, que izó allí la bandera del Reino Unido, Sullivan 1957. En 1943, Gran Bretaña comenzó a planificar la ocupación del territorio. La Armada Real montó un ejercicio militar secreto, bajo el nombre clave Operación Tabarín, para establecer bases en la península y en las islas situadas al oeste, Fuchs 1982. 22-54. Mills 2003. 489, según estos autores, los intereses británicos durante la guerra no alcanzaban a la Tierra de la Reina Maud, 1000 kilómetros al este cruzando el mar de Weddell. El siguiente hecho bien documentado relacionado con el tema de este trabajo tuvo lugar en las primeras horas del 10 de julio de 1945, 2 meses después de la rendición alemana, cuando un submarino alemán, un U-530, entró en la base naval argentina de Mar del Plata, Nara 1985. Blair 1998, aparentemente el teniente de navío Otto Wermuth, el capitán del U-530, creyó que los argentinos le darían la bienvenida. Su llegada originó muchas especulaciones.
Ignorando las noticias del suicidio de Hitler el 30 de abril, muchos creyeron que Su-530 se las había arreglado para hacer desaparecer de Alemania a Hitler, Eva Braun, Martin Bormann y otros como por arte de magia y que los había desembarcado en la costa de la Patagonia o en una nueva Berchtesgaden en la Antártida. El 16 de julio, se publicó un informe detallado del supuesto vuelo de Hitler y su escondite en la tierra de la Reina Maud, Antártida, en el periódico argentino Crítica, firmado por Ladislas Esabo, un exiliado húngaro que vivía en Argentina, Esabo 1947. 8. Se reprodujo en los diarios más importantes de todo el mundo, por ejemplo con el título Hitler congelado en la Antártida, Hitler Sonny in Antarctic, en Toronto, Toronto Daily Star, 18 de julio de 1945, las especulaciones arreciaron cuando el U-977, comandado por Oberleutnant Heinz Schäfer, apareció en Mar del Plata el 17 de agosto, Schäfer 1952. Nara 1985. Blair 1998. Como al final de la guerra la Argentina se sumó a los aliados, Wermuth y Schäfer y sus tripulaciones se convirtieron en prisioneros de guerra y fueron interrogados por la Armada Argentina, la Armada de los Estados Unidos, y la Armada Real Británica. Schäfer 1952, el interrogatorio se centró en si Hitler y u otros oficiales nazis de alto rango habían en realidad escapado de Alemania en submarino. Finalmente los interrogadores se convencieron de que el arribo tardío de los submarinos al Atlántico Sur era totalmente inofensivo. Wermuth y Schäfer fueron liberados. Pero eso no puso fin a las especulaciones. En su libro Hitler is alive, Hitler está vivo, publicado en 1947, Esabo afirmaba que los dos submarinos eran parte de un convoy que había transportado a Hitler y otros jerarcas del Tercer Reich a la Antártida, en donde el Schwabenland, a las órdenes del almirante Donitze, había erigido Nueva Berchtesgaden entre 1938 y 1939. A pesar de las negativas de Schäfer 1952, el rumor continuó propagándose. Vermattern y Friedrich 1975. 68. Landin 1980. Buechner y Bernard, 1989. 216, aportaron una versión diferente. Afirmaban que Hitler realmente había muerto en su búnker de Berlín, pero que luego el U-977 había transportado sus cenizas a la Antártida, en convoy con otros submarinos, en route a Mar del Plata. Según estos autores, las cenizas se depositaron junto con otros tesoros nazis en 6 cajas de bronce forradas en plomo que el U-530 había desembarcado en la tierra de la Reina Maud y colocado en una cueva natural de hielo muy especial en las montañas Mully-Hoffman. Buechner y Bernard 1989. 188. Para otorgar un aire de autenticidad a este cuento, Bernard afirmó haber sido integrante de la tripulación del U-530, a pesar de que su nombre no figura en el manifiesto del U-530 que proporcionó la Armada Argentina, Esabo 1947. 13-14. Al igual que el convoy fantasma, Nueva Berchtesgaden parece ser producto de la imaginación de Esabo, 1947. 155, y desde entonces ha sido uno de los elementos preferidos de la mitología nazi. Godric Clarke 2002. Varios autores aceptan la existencia de la supuesta base y que hubo una conspiración para ocultar información sobre el lugar, por ejemplo, Mattern y Friedrich 1975. Friedrich 1979. Stevens 1997, 2003. Choron fecha desconocida. Farrell 2005. Y Robert 2005 a 2005b, 2005c. Ampliando los dichos de Esabo, 1947. 200, 202, y construyendo cada uno sobre la base del anterior, van más allá y sugieren que las fuerzas estadounidenses atacaron la base alemana durante la Operación Ijump en el verano meridional de 1946, 1947, que esas fuerzas fueron repelidas por las armas secretas de los defensores alemanes, y que en consecuencia las fuerzas estadounidenses tuvieron que abandonar el área antes de lo que estaba previsto. Con el paso del tiempo, este cuento se tornó más elaborado. Robert, 2005a, 2005b, 2005c, publicó recientemente una versión distinta de estos hechos en una trilogía titulada Britain Secret War in Antarctica, la guerra secreta británica en la Antártida.
Robert asevera que no solo realmente hubo una base alemana secreta en la tierra de la reina Maud durante la Segunda Guerra Mundial, sino que además los británicos la espiaron desde su propia base secreta en la tierra de la reina Maud. Este autor afirma que los as del ejército británico atacaron e intentaron destruir la base alemana cerca de la Navidad de 1945, según Robert. 2005 ese intento fue infructuoso, como también lo fueron los posteriores intentos de la estadounidense Operación I-Jump, y la base alemana finalmente fue destruida mediante la explosión secreta de 3 bombas atómicas que se lanzaron sobre esta en 1958 como parte de las actividades del Año Geofísico Internacional. Robert, 2005 afirma que la verdad sobre la base alemana y los ataques que Gran Bretaña y los Estados Unidos lanzaron sobre ella fue ocultada deliberadamente por los gobiernos de los dos países. El autor describe a este supuesto ocultamiento como una farsa de la historia. Si fueran verdaderas, las teorías de Esabo, Robert y otros que se enumeran más arriba serían fascinantes para la historia y la ciencia. Es más, existe un elemento de verdad en todos estos cuentos. Los alemanes realmente intentaron construir una base en la tierra de la reina Maud. Además, sí que hubo bases británicas secretas en la Antártida durante la Segunda Guerra Mundial. La Operación I-Jump sí que fue principalmente un ejercicio militar cuyos resultados inicialmente se clasificaron y ocultaron a los ojos de la opinión pública. Sí que se produjeron 3 explosiones nucleares secretas dentro de la región general en 1958, pero se pueden entretejer estos hechos para armar un cuento global con un hilo conductor, como Robert, Stevens, Farrell, Friedrich, Metternich y Oron pretenden hacernos creer. ¿O son simplemente fragmentos sin fundamento de la leyenda de la mitología nazi sobre la supervivencia de Hitler como sugiere Godric Clarke, 2002? En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.